Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia literaria más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tengo el honor de contar con la presencia de dos grandes invitados, maravillosas personas, que son Ana Argumedo y Takahiro Sato, a quienes tuve el gusto de conocer en el Museo de las Culturas del Mundo, gracias a la invitación de Maximiliano Citel Prado y Eduardo Serdio, para poder pues conocer más de esta antología maravillosa que tenemos por aquí, Haikus de Matsuo Basho, con la traducción de José Vicente Anaya y por supuesto la edición comentada a cargo de nuestros invitados del día de hoy. Entonces, pues encantados de estar aquí con ustedes. Voy a compartirles el primer haiku que está en la página 75 y a ver si me hacen favor de también ayudarme a leerlo en japonés. Veo a dos amigos que caminan muy lejos, del mundo se esfuman. Pero ahora la lectura en japonés. 健康無住同業二人 Y bueno, en la edición comentada nos dice que una frase común escrita en la indumentaria para peregrinación, como paraguas o bastones, entre otros objetos. Sin quedarnos en el cielo o la tierra, Buda y yo viajamos en pareja, primera persona en singular, a manera de título en el original, pero Basho le da un nuevo significado, diciendo que él y su discípulo viajan juntos. Tokoku. Espero no haberlo pronunciado tan mal. Bueno, pues ahora sí les voy a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Sus respectivas semblanzas son las siguientes. Takahiro Sato es maestro en estudios de áreas internacionales por la Universidad Nansan, Nagoya. Se tituló con la tesis sobre la filosofía e historia de José Gaos y la identidad mexicana, y se licenció en la Facultad de España y Latinoamérica por la misma universidad, realizando una tesis sobre la emigración española en México. Realizó varios intercambios académicos a México y recibió la beca CONACYT para ampliar sus conocimientos de español en el CEPE. Actualmente trabaja para la empresa Wealth Medics en el área de ventas. Esta empresa se dedica a dar servicio médico y de interpretación a empresas japonesas en México. También en el pasado trabajó como profesor de idioma japonés en el Liceo Mexicano Japonés y realizó trabajos de interpretación y traductor para la misma escuela. Asimismo, realizó una estancia de investigación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM con el tema de la situación de los migrantes japoneses en México de los años 20 y su campaña de identidad. Ha participado en diferentes actividades de intercambio cultural, así como actividades voluntarias para la ONG Aspire, que se dedica a dar apoyo a migrantes en situaciones vulnerables. Por su parte, Ana Cristina Argumedo Mendoza es maestra en estudios de áreas internacionales por la Universidad Nansan, Nagoya, Japón. Se tituló con la tesis sobre hablantes de español en Japón y sus derechos lingüísticos desde la perspectiva del discurso crítico, y se licenció en la Facultad de Ciencias Políticas Integrales por la misma universidad, realizando una tesina sobre ONGs y los derechos de la mujer en casos de violencia. Actualmente trabaja de manera freelance, dando clases de idioma y haciendo traducciones o interpretaciones. En el pasado trabajó para la Fundación Japón en México como coordinadora de eventos culturales. Es miembro del comité de la AMEJ con J. Participó en el Seminario Universitario de Estudios de Asia y África en su segunda edición y la primera edición del Diplomado de Literatura de Mujeres Japonesas de la UNAM. También ha colaborado en eventos multiculturales, ya sea de manera freelance o voluntaria. En ambos países ha hecho la labor de difundir ambas culturas y lenguas, así como participar en eventos culturales relacionados con vivir en la multiculturalidad, entender la desigualdad social y la relevancia del lenguaje en la misma. Pues muchísimas gracias de verdad por aceptar participar y me gustaría que empezáramos con una lectura de ustedes. ¿Qué nos han elegido para el día de hoy? Ay, ¿cuál sería mejor? Si quieres, te toca primero. Tengo como algunos preferidos. Bueno, este nos causaba mucha risa a mí y a Taka y bueno, podemos comentar un poco de este. Lo voy a leer. Huachinango salado. En la pescadería, pela sus dientes fríos. En japonés. Sí, Nihongo yoroshiku. 塩大の
歯茎も寒し、魚の棚。 Nuevamente, leo en japonés. Huachinango salado en la pescadería pela sus dientes fríos. ¿Nihongo yomu? うん Ok. 塩鯛の歯茎も寒し、魚の棚。 Y bueno, aquí voy a hacer como una lectura de lo que viene abajo. No vamos a leer el japonés, pero bueno, viene el pie de página, que es nuestra parte de colaboración, y dice, Samushi, el frío es la palabra estacional de invierno. Algunos poetas chinos con anterioridad, como Du Fu y Bai Yuji, de la dinastía Tang, recitaban poesías sobre la voz del mono, que se percibía como un lamento. El discípulo de Basho, Sokaku, relaciona el lamento del mono con el siguiente haiku. Koe karete, saru no ha shiroishi, mine no tsuki. Se entrecorta la voz. Blancos los dientes del mono. Luna de la cima. El maestro Basho reflexionó recitando una poesía que le evocaba esa misma sensación, pero dentro de la vida cotidiana, como lo sería un pescado que se come a diario en una pescadería en el mercado de todos los días de la vida. Algo como muy, no sé, algo que pensaríamos que es como muy alto de la literatura clásica, bueno, se refleja en nuestra vida cotidiana, algo que le gustaba mucho hacer a Basho. Que retoman, ¿no? Justamente esta cotidianidad, la belleza de la cotidianidad. También eso, ¿no? Esta mirada contemplativa que nos adentra también de golpe a un momento de iluminación, donde podemos ver con una mirada nuevamente inocente, como si fuéramos otra vez niños y viéramos el mundo por primera vez, ¿no? Y lo fuéramos entendiendo poco a poco. Me gustaría que nos hablaran de qué significa para ustedes la literatura y en especial ¿qué significa la literatura y en específico el haiku, verdad? Bueno, pues yo creo que existen muchas formas de definir el significado de literatura, ¿no? Y depende de la época, de en qué lengua estemos hablando y del contexto. Bueno, pues en español se define como un arte de la expresión verbal y también a veces como el conjunto de las obras históricas, ¿no? Como literatura española, literatura japonesa, o literatura moderna, o literatura clásica. Así es como lo vemos, pero me llama mucho la atención que habla como de una tradición de narración, de cultura verbal, desde el punto de vista del español. Sin embargo, en bungaku, que es la palabra que se utiliza en japonés, como que tiene un contexto un poquito más modernizador, es decir, una perspectiva como más académica del uso de la letra. Y más adelante vamos a hablar de la diferencia que existe muy grande entre el japonés escrito y el japonés hablado. Pues utiliza dos caracteres, uno que es bun, que significa oración, texto escrito, y el otro que es aprendizaje o conocimiento. Y pues como les mencionaba, son ambos que surgieron en la era moderna. Y retomando esto, pues yo quiero decir que en esta época moderna fue cuando Masao Kashiki comenzó a estudiar literatura, esta carrera de bungaku, que era nueva en Japón, siglo XIX, ¿no? Y este es un término que él trató de acuñar para darle, digamos que identidad y presencia a estas poesías cortas de lo japonés, ¿no? Como tratando de buscar una identidad de lo que era lo japonés durante esta era Meiji de cambios, ¿no? Y bueno, eso es pues la literatura como la entendemos ahora es un poco desde la perspectiva del mundo occidental, del mundo moderno. Pero bueno, para mí en específico, que no es exactamente como la parte académica, creo que es una representación del arte, cómo transmitir emociones desde las palabras. Y cuando hablo desde las palabras, hablo desde las palabras, claro, desde las palabras escritas, pero desde las palabras habladas, desde las palabras, a veces las señas, ¿no? Y hasta cantos. Todo esto pues lo incluiría yo dentro de la literatura. Y bueno, el haiku contemporáneo, no solo para mí, sino para lo que hemos visto, porque ahora que estuvimos en esta gran aventura, Taka y yo, pues fuimos a visitar cómo se hace el haiku ahora, ¿no? Con la gente joven, para qué lo utilizan. Y así como muchas artes japonesas, como lo es el chado, el arte del té,
o como lo es el shodo, el arte de la escritura, bueno, pues también existe los haikus. Yo digo que es como muy democrático. No importa de qué nivel sociocultural seas, puedes participar. Y eso es algo que me parece muy lindo y bueno, se ha vuelto ya ahora un género cosmopolita y ha viajado de aquí a allá y ahora pues se ha reinventado también en Japón. Es muy diferente al haiku de la época tal vez de Basho, a la época de Basho, que bueno, Basho es como Edad Media, era Edo, al de Shiki. Y bueno, entonces, pues para mí es como esta intención breve que tal vez cada vez se ha vuelto más flexible y pues ha cambiado dependiendo del idioma también en el que se haga y en el contexto, ¿no? Pero bueno, eso es para mí. Ahora no sé si Tata nos quiera compartir un poco. Bueno, mi respuesta sería algo más breve. Yo. Pues para mí la literatura es algo que contempla la belleza de este mundo, que no nos fijamos en nuestra vida diaria viviendo normalmente, ¿no? Y eso es lo hermoso e importancia de un ser olvidado, efímero y frágil. Y en ese sentido, haiku, yo considero que es un medio que nos permite cortar una escena de nuestra vida cuando te conmueve, nos conmueve con algo que existe alrededor de nosotros, como algún evento de la vida diaria o naturaleza o etcétera. Por eso sí, haiku ahora considera, ¿no? Como una literatura como otros grandes, como obras internacionales. Sí, ya el haiku ahora pues ya no solamente es parte de lo japonés, de la literatura japonesa, sino que ya se ha vuelto también como pues un arte cosmopolita, ¿no? De en varios idiomas. Uh-huh. Esa sería como nuestra contestación. Excelente. Recordemos que pues el haiku está conformado de 5, 7 y 5 sílabas desde nuestro español. Allá serían los kanjis o cómo sería esa división. Muy bien, muy bien. Bueno, el haiku, bueno, en Japón, bueno, vamos a hablar quizá de eso con más detalle un poco más tarde, pero decirlo brevemente, el haiku cuenta de 5, 7, 5 moras. Y le decimos moras porque existen unidades de sonido, que también le podemos llamar como unidades de sonido, que no existen en el español. Por ejemplo, hay tiempos que solamente son como lo equivalente a las vocales largas, o hay pausas nada más como una especie como de coma. En el japonés antiguo tampoco existía como tal una coma, entonces en el haiku a veces también se le agrega algo que es como un kireji, que es como una forma de hacer una pausa o como dar, como cambiar de escena. Ajá. Y bueno, entonces en el haiku tradicional de Masaoka Shiki, que es como la referencia más aceptada para todos, aún dentro del japonés y todo, son 5, 7, 5 tiempos, que sería como la métrica en que también el japonés suena armonioso. Es extraordinario que podamos ahorita hablar de esto porque siempre nos ilustra muchísimo y es grandioso poder adquirir nuevos conocimientos. Esperamos que desde Letras a Contraluz, pues quienes lleguen a ver este video y quienes lo estén viendo ahorita, pues se sientan incentivados a seguir aprendiendo más de lo que es el haiku, ¿no? En todo, y la literatura japonesa en general. Ahora, no es fácil hacer traducción, para nada, porque es trasladar no solo un idioma al otro, sino también toda la ideología que ahí está insertada y al mismo tiempo la emoción que está viviendo en cada uno de los versos. Entonces, ¿cuáles creen que son los retos mayores al hacer traducción y qué ha representado para ustedes participar específicamente en esta antología de haikus de Matsuo Basho con la traducción de José Vicente Anaya? Bueno, me tocó primero esta dos pregunta. Bueno, yo creo que en este mundo no existe, primero,
no existe una traducción perfecta y tampoco impecable, ¿no? Y eso es porque cada lengua tiene matices diferentes y peculiares cada lengua. Y es muy difícil de transmitirlos toda la información en otro idioma. Y sobre todo, aquí hablando de dos lenguajes tan diferentes como entre español y japonés, pues la verdad las cosas no funcionan como la traducción de español e inglés. Y bueno, yo no quiero decir nada de que la traducción de español a inglés, inglés a español, sea algo fácil, sencillo. También hay muchas cosas, muchos factores. Pero creo que estos idiomas, comparten más experiencias culturales o historias históricas, más intercambios, hay más intercambios a comparación de español y japonés. Entonces, cuando tratas de traducir una poesía en japonés a español, no puedes reflejar todos los mensajes que contiene esa poesía, sino tienes que tomar decisión de en qué elemento te vas a enfocar. Y en ese momento, bueno, en ese trabajo no hay una respuesta correcta y es un poco Frustrante. frustrante, ¿no? Pero también lo interesante y es algo muy humano, pues también como, bueno, no también, ¿cómo se dice? Pues en este proyecto de Maestro Anaya, nosotros teníamos que fijar en el significado de haiku de basho y, y también luego también pensar en lo que trato de transmitir desde perspectiva del poeta mexicano. Y pues eran dos retos como respetando a autor original, pero también ¿cómo se dice? Sentimiento o intención del poeta, bueno, el traductor. Yo creo que, bueno, nada más como, yo creo que estoy completamente de acuerdo con Taka. Yo como que elegí como para ilustrar una poesía, ¿no? Que es lo que justo comentamos del haiku. Sí, entonces el haiku a veces puede ser 2 o 3 momentos, por eso es que a veces se divide en 3. Y les comenté hace poquito del kireji, ¿no? Que funcionaba como una especie de cambio de escena, una especie de coma, porque en el japonés antiguo no existía. Entonces, por ejemplo, aquí tengo no yoko ni uma hikimuke yo. Hasta aquí. Y Anaya traduce esta parte como el caballo en el campo detiene su marcha. Entonces, hasta aquí, bueno, de hecho es muy curioso porque sí sigue al inicio el primero, no o yoko ni, ahí sí son las cinco moras, pero por ejemplo a veces Basho no siempre utilizaba el mismo número. En este caso sí. Uma hikimukeyo. Anaya también traduce el caballo en el campo. Detiene su marcha. Bueno, aquí como que Anaya utilizó un poco más de sílabas, porque utilizó más sílabas, pero pues es que en el español, por ejemplo, tenemos algo que no existe en el japonés, que son los artículos, tenemos los plurales y tenemos muchísimos más tipos como de conectores, ¿no? Entonces, como que yo siempre le agregaría como 2 al español para que sonara un poquito más natural, le agregaría como por lo menos 2 o 3 sílabas más, lo que tiene mucho sentido porque en la poesía en español a veces tenemos octetos o tenemos onceavos, ¿no? Entonces como que suena mejor en el español y yo creo que una de las características de Anaya era que él como que siempre trataba de marcar el ritmo. Repito otra vez. No, campo, yoko de lado, uma caballo, hikimukeru, como direccionándose. Entonces, él se refiere al caballo que se dirige al jinete distraído por el canto del hototogisu. Y bueno, aquí viene otro reto muy grande
de elegir, ¿no? Que el traductor tiene que elegir cómo va a traducir estas situaciones que no existen en otro país, en otro contexto. Lo va a traducir literal, lo va a traducir a su gusto, lo va a traducir a que nos entiendan los lectores. Esa es una decisión del traductor. Y el Hototogisu le llaman cucú japonés, creo que se llama así, y es un ave que solo existe en Asia. Es la segunda imagen, esa es la segunda imagen del haiku Hototogisu, es un ave. Y Anaya decide que va a hablar del canto del gorrión. Es muy curioso porque con que digamos Hototogisu en japonés, ya sabemos que se está hablando del gorrión. O sea, perdón, Anaya lo traduce como gorrión, pero sabemos que estamos hablando del canto del ave, ¿verdad? Sabemos que hablan del canto del ave, pero en japonés nunca dice que está cantando el Hototogisu, solo dice Hototogisu. Y Anaya, como para hacer como que la gente sienta esa imagen, él sí agrega, oye cantar al gorrión. Otra vez, lo tengo aquí. No, si quieres leerlo en japonés, yo lo leo en español. No. Bueno, déjame leer. No yoko ni uma hikimukeo hototogisu. No sé si escucharon este yo, y hasta aquí va la primera imagen, el caballo en el campo. Y después sigue solamente el nombre de este ave, Hototogisu. Y él, en lugar de elegir, no sé, un ruiseñor, un perico, él eligió al gorrión, porque nosotros creemos que el gorrión es un ave importante en la literatura de Anaya. Y Anaya también, para demostrar este yo, usó una táctica que podemos hacer en el español moderno, que es poner un punto para que sepan que cambiamos. Y comienza con una mayúscula, oye cantar al gorrión. Aunque en japonés es solamente Hototogisu y sabemos que está cantando el ave. Fíjense, yo les recomiendo mucho que adquieran esta antología, porque aparte, como ya nos están comentando, viene una edición comentadísima que es excelente en todo lo que nos expresan, porque aparte nos ponen un contexto histórico, nos hablan de ciertas anécdotas, de dónde dónde fue leído más bien ese haiku, o si sí pertenece o no a Matsubacho. Entonces, todo eso pues nos va también animando a descubrir que sí, él es el gran maestro del haiku, pero no es el único que ha escrito haikus, ¿no? Entonces es importante también abrirnos a esas otras posibilidades. Y aparte, pues viene la edición bueno, primero el haiku en español, en japonés, después el comentario en japonés y en español, ¿no? Y eso pues todavía lo hace que esta edición bilingüe pues sea más enriquecedora. Y aparte, algo que me pareció fascinante también es que todo el comentario de Takahiro pues nos lo ponen en su idioma original. Y entonces uno tiene que también interactuar con el libro, y ahorita la tecnología es muy útil, entonces yo sí uso el Google Lens y ya con eso me traduce todo, y por eso me hace grandioso, porque así uno también no solo está con el libro ahí viéndolo temeroso, sino al contrario, te anima a acercarte, a aproximarte al haiku de otra manera, al japonés también de una manera más especial, más simbólica. Aquí les quiero compartir otro, que a ver si me apoyan también. Claro, claro. Por favor. Es la página ay, se me fue, espérenme. 123. 123. La 123. Después de hablar, los labios quedan fríos, cual viento otoñal. Después de hablar, los labios quedan fríos, cual viento otoñal. Mono ieba, kuchibiru samushi, aki no kaze. ¿Nos lo dicen otra vez? Sí. Sankaito Kawakami, 3 veces. Mono ieba, kuchibiru samushi, aki no kaze. Excelente. Y en esta edición, bueno, en la nota al pie de página, nos dice que Akinokase.
Bueno, Ajá. ustedes Sí. que significa viento de otoño, es un kigo de otoño. Y esto es importante porque al inicio, en los comentarios que nos da, en la introducción, más bien que nos da Ana y Takahiro, nos platican que muchos se basaron en los kigos, que son las estaciones del año, que justamente también eso es característica del haiku. Y eso les ayudó mucho, desde lo que recuerdo de mi lectura, para que pudieran llevar a cabo esta traducción guiada donde pudieran unir lo de Anaya con el de Basho y al mismo tiempo basarse también en otras antologías que también ya habían tenido como ese acercamiento directo del japonés al español, porque recordemos que Anaya se basó del japonés al inglés y del inglés al español. Sí estoy bien, ¿no? Bueno, si no... Sí, Mm, justamente, bueno, si yo puedo decir algo, Anaya, sí, como que yo creo, porque no tuvimos la dicha de conocerlo, creo, y que él como que le pedía a Ota-san, a Takashi Ota-san, que me parece que era conocido de él, que le asesorara en algunas palabras, pero él hacía una investigación profunda basados en otras traducciones justamente al inglés, principalmente yo creo que al inglés, y aunque existen también traducciones al francés, y Sodane. Así que sí, es cierto, aunque sí tuvo creo que asesoramiento un poco de japonés, él no era como tal un traductor de japonés, era traductor de inglés al inicio, ¿no? Okay. Y bueno, siguiendo con el comentario, dice, en este haiku, Basho evoca la sensación escalofriante que recorre el cuerpo cuando alguien pronuncia palabras que no debió decir, y el arrepentimiento llega al instante. Basho compara este arrepentimiento profundo con el frío viento otoñal que roza los labios, una sensación que simboliza el impacto de haber hablado de más. El viento enfría los labios, como lo hace el peso de las palabras dichas sin pensar. Si no lo pueden compartir en japonés. Chigate, sí. no. Sí, Lo lo leas en la leo versión todo en japonés. japonés aquí. Aki no kaze, aki no kibo. 人は言わなくても良いことを口にしては後悔するものだと。そのヒヤッとするような気持ちを秋の冷たい風に撫でられた時の唇になぞらえて歌っている。Extraordinario. Ay, es bello. A mí me encanta escuchar todos los idiomas porque cada uno tiene su propia musicalidad, su propia belleza. Es fascinante. Muchas gracias. Bueno, ahora siguiendo con las preguntas. ¿Por qué consideran que es importante centrarse también en el contexto del autor, pero no solo del autor, sino también del traductor, y no únicamente en la imagen y significado de los haikus? Bueno, quizá en otras preguntas, en mi respuesta dije algunas cosas importantes, pero la verdad haiku es tan breve que, bueno, como se dieron cuenta, breve, que para nosotros los japoneses a veces no tenemos idea de qué está hablando un haiku. O sea, sin información ni nada, es tan demasiado ambiguo las cosas. Y bueno, y agregando otra información, hay gente que piensa que el haiku es como una foto que corta un momento de la vida, o pues también hay haiku con movimiento, entonces como un video corto, pero muy cortito, como reels, y que también con unas tres escenas nada más, no como un short. Y pues la verdad, sumamente objetiva, ¿no? En general. Pero bueno, ahí la verdad no hay como mucha presencia de la subjetividad del autor. Y aquí hablando de la característica de la lengua japonesa,
La verdad, lengua japonesa no se requiere siempre de sujeto ni de verbo. Y eso para hacer oraciones. Y no siempre se explica el objetivo tampoco. Y entonces podrían sonar muy incompleta tal vez en español. Es que deja como espacios, como muy ambiguos. Entonces, hasta en japonés, depende de una persona, puede variar interpretación de un haiku. De hecho, haiku antiguamente era haikai no renga, que era una poesía encadenada. Una persona empezó leyendo su haiku, ¿no? Bueno, haikai de 5, 7, 5 ritmos. Y después la persona que seguía tenía que imaginar esa escena que recitó persona anterior y tenía que encadenar imágenes. Y entonces, como para esto también tal vez tenía que ser un poco ambiguo, ¿no? Para dejarte como espacio para dar tu imaginación. Y lo curioso es que muchos maestros de haiku luego, cuando revisan, ¿no? Haiku de sus alumnos, es muy típico un comentario. Dice, tu haiku, tu prosa es demasiado explicativo. O sea, haiku a veces no, bueno, para hacer haiku como que no puede, tenemos imagen de que no se puede ser como muy detallado. No tienes que explicar mucho. Por eso cuando un haiku suena muy explicativo, es algo negativo, ¿no? Pero bueno, es que aquí viene como característica de haiku que es muy ambiguo. Eh, pues, ¿qué decía yo? Pues si quieres ir agregando Agregando algo. algo, a ver, ¿cómo era la pregunta otra vez? Era sobre, no sé, ¿nos podrías repetir la pregunta otra vez? Es un reto, ¿no? Sobre un reto. Sí, y claro, No es un reto, más bien porque es importante Porque es enfocarse, importante. analizar es la parte de el contexto autor y del traductor. El traductor. traductor. Bueno, ok, yo voy a Bueno, comentar un poco de lo mío. Yo creo que es muy importante, sobre todo en esta versión que, como mencionamos, Anaya, digamos que no conocía como tal el idioma japonés y Basho, bueno, que es una persona que vivió en el siglo XVII. Entonces, pues tal vez si leemos el Quijote en su versión original ahora nosotros, hay muchas cosas que digamos, bueno, es que no lo ocupamos así, o esto no significa esto, o también si vemos como algunas lecturas como de hace muchos años que decían, no sé, 100 personas, como que era una especie de frase para decir que eran muchas personas, no que fueran 100 o algo así, ¿no? Y este tipo como de, pues, cosas que eran obviedades en su época son cosas que se han perdido con los años. Entonces, puede ser que lo que significa una palabra bueno, en la Edad Media no va a significar lo mismo que ahora. De hecho, hay gente que estudia la obra de Basho, uno en japonés, para entender qué es el significado que quiere dar en la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, esa es una, pero además es muy curioso como creemos nosotros que fue la ruta de Anaya, porque la ruta de Anaya creo que fue a la inversa, él no se fue como hacia la parte, digamos que académica, histórica, lingüística, sino que creemos que él por influencia, digamos, de la generación beat, por esta como búsqueda espiritual, esta liberación y simpleza que él mismo había hecho ya en sus traducciones anteriores del beat, es que como que comenzamos a hacer el trabajo como a la inversa. Bueno, Taka me ayudó a ir del japonés hacia adelante y yo empecé a ir a la inversa, del español al inglés, al japonés, y entonces es que empezamos a hacer como mucho matching, ¿no? Como que empezamos a encontrar como cosas que empezaban a embonar y al inicio, pues nosotros no planeábamos entrar al proyecto
bueno, como investigadores o como para hacer una investigación filológica. Simplemente la característica del japonés es que, y sobre todo el haiku, es que es tan breve que es muy difícil como encontrar una explicación mayor. Lo más grande es como ver cómo las palabras fueron como evolucionando en distintos idiomas, tratando de entregar el mismo significado. Y yo creo que ese es uno de los retos más grandes como del traductor, sobre todo de algo que pues ya no podemos preguntarle a los autores, ya no le podemos preguntar a Anaya, ¿por qué hiciste esto? O así. Y no le podemos preguntar a Basho, ¿por qué decidiste esto? Ahora sí se hacen traducciones, ¿no? Que le puedes preguntar tal vez al autor, ¿cuál era tu intención? O en japonés, como no existen los plurales, es singular, es plural, es mujer, es hombre, y podemos hacer esas aclaraciones, pero de esta forma es nuestra visión. Hay un ejemplo, no recuerdo, creo que no tengo a la mano, pero de una poesía que habla sobre una mujer que se le cae el cabello cuando está haciendo mochi. Y en japonés, bueno, nos imaginamos que es una mujer haciendo mochi porque es Japón medieval y las mujeres eran quienes cocinaban en esa época, pero muchas traducciones del inglés están hechas en primera persona y pensado desde un hombre, como si fuera Basho el que está diciendo que él mismo le pasa. Ah, aquí está, muchas gracias, Mitsuki Rodríguez. Estoy cocinando arroz, sudo y descanso, cae mi pelo en la frente. Y el japonés dice, Shimaki yu, katate ni hasamu shitaigami. y bueno, aquí pues todas las traducciones en inglés y todas las traducciones que han sido hechas casi por hombres sugiere que es primera persona hombre y eso es un fenómeno que pasa en yo creo que en casi todas las traducciones, que por muchos años se pensaba en primera persona y en masculino. Sin embargo, si nos ponemos a pensar que está hablando de que se le cae el pelo en la frente cuando está cocinando arroz, lo más probable es que para los plebeyos sea una mujer la que está preparando la comida. Entonces, no está hablando en segunda persona, perdón, digamos que en japonés podríamos sugerir que está hablando en primera persona, pero todas las traducciones que se han hecho por hombres son, sí, son en primera persona masculina, pensando que es Basho el mismo que le está preparando. Y puede ser que tampoco sea cierto, puede ser que tal vez él es el mismo que se está preparando de comer, pero bueno, podemos interpretarlo de varias maneras. Y en japonés no dice si es un hombre o si es una mujer. Solo sabemos que es alguien pues, que tiene como una especie como de flequillo. Sí, es que no existe sujeto y en japonés como no hay como conjugación de verbo como en español. Bueno, hay conjugación, pero no hay conjugación de verbos como en español. Entonces, cuando solo hay verbo, no sabemos que soy yo, o es eres tú, tú, o o está ella, ella, o él. Entonces, sí, la verdad, como lo que yo decía, queda muy ambiguo. Y para transmitir tal vez bien este significado de haiku, tenemos que analizar muy bien sobre su autor, la La época. costumbre, de su época, la cultura y todo. Pero también cuando autor sí tiene su intención de dar como su toque y así, también tenemos que respetar esa parte. Claro, claro, porque al final es también como esta persona está como representando esa imagen dentro de su cabeza, Sí. ¿no? Es como cuando un artista interpreta, no sé, una canción clásica que fue interpretado por varias personas, ¿no? Como, o sea, ya existe eso ya en partituras y todo, pero cada vez que diferentes personas lo interpretan, es que no son iguales. Pues sí, no son iguales. Y O eso, sea, sí, la y este interpretación. caso tiene un poco que ver con género, pero por ejemplo, el haiku famoso de la rana salta al estanque, sonido del agua, bueno, hay varias traducciones. Hay personas que dicen que es una rana, hay personas que dicen que son varias ranas, también puede ocurrir con los plurales, ¿verdad, Tata? Sí. Y hay quien dice que ni siquiera es eso, ¿no? Me dijiste que la tercera Así, interpretación, otra ¿no? interpretación es que no existía ese estanque.
En realidad, Basho escuchó, oyó ese como chapoloteo de cuando salta la rana. Y entonces imagina un estanque antiguo, viejo. Y entonces, en realidad, como luego mucha gente pensamos que haiku tiene que ser como una foto, ¿no? Como tiene que ser muy realista, una parte, pero en realidad también puede ser como una imaginación. Y una sensación, ¿no? Como que esta sensación como de frescura del verano, como que el sonido del agua te refresca. Y bueno, si quieres vamos a leerlo, ya lo encontramos aquí. Veloz la rana, al viejo estanque cae, chasquido de agua. Así es como lo traduce Anaya. 古池や河津飛び込む水の音。古池や河津飛び込む水の音。 Veloz la rana, al viejo estanque cae, chasquido de agua. Misu no oto, chasquido de agua. Y bueno, en este haiku, pues la palabra del kigo sería las ranas, porque pues las ranas nos dan esta sensación de... Primavera también. Disculpen, es el final de la, yo me equivoqué, es el final de la primavera, casi comenzando como con el principio del verano, pero te da una sensación de frescura. Ok, este haiku más conocido de Basho, hay 3 versiones del mismo, y esta es una de ellas. Kawasu, rana, es el kigo, palabra de la estación de primavera que acabamos de mencionar. En el Japón antiguo es común encontrar canciones tradicionales que hablan del croar de la rana, o en otras palabras, el llanto de la rana. Sin embargo, Basho, para crear en el oyente una sensación inesperada, decide cambiar este croar por el salto. Es decir, la costumbre había dicho que la figura sería como el croar de la rana, pero él dice, no va a croar, él va a saltar. Y este salto lo representa como una especie de sonido. En japonés dice misu no oto, sonido de agua. Pero aquí Anaya decidió ponerlo como chasquido. Por ejemplo, encontramos una versión, creo que es de Octavio Paz, ¿no? La que decía, en vez de chasquido, dice chapoloteo. ¿Sí? Sí. Sí. El sonido que produce una rana que salta y cae al estanque viejo o antiguo de manera veloz, avisándonos de la llegada de la primavera, y el viejo estanque da una sensación de uso cotidiano. Bueno, aquí yo les dije, yo tal vez porque tengo calor y estoy en verano y quiero algo fresquito, pero bueno, se refiere a que ya no hace, ¿cómo se dice? Ya no hace frío, ya podemos sentir algo más fresco, más cálido, porque estamos en primavera. O sí, como la esperanza de que la llegada de primavera es como con movimiento de comienzos, nuevos comienzos. De animales. Como también luego como Kigo, mariposa. Cuando encontramos a mariposa, ya llegó la primavera. Sí, ya terminó el invierno duro, ¿no? Ya no hace frío, ya terminó el invierno. Excelente. Por acá tengo otro que es en la página 100, el ave Ugisu, entre ruidos del bambú, su vejez canta. Y nos dice que es un ruiseñor bastardo japonés envejecido, o setia japonés, y takenoko, brotes de bambú, son kigo de verano. Aunque esta ave es propia de la primavera, al aclarar que ha envejecido, se denota el paso del tiempo. Además, podría relatar cómo el mismo Basho siente que ha envejecido mientras escucha el canto de esta ave, lo cual me parece precioso porque al mismo tiempo no solo tiene que representar una imagen como tal de lo que estamos viendo, sino que también nos hace un símbolo de la existencia y del paso del tiempo, ¿no? Entonces, así como de nuestra finitud. Entonces, eso es todavía una imagen más poderosa, incluso, porque está sugiriéndonos muchísimas más cosas. No sé si nos lo puedan compartir en japonés. ウグイスやタケノコやぶに老いをなく。ウグイスやタケノコやぶに老いをなく。 Muchas gracias. También en esta edición, pues vamos a encontrar que Anaya puso distintas traducciones de un mismo haiku. ¿Por qué? Porque es lo que nos estaban comentando Ana y Takahiro. Siempre tiene muchas formas de entenderse
un mismo verso, ¿no? Entonces ya imaginemos ya el haiku completo, pues todavía más. Entonces hay unas que página 124 y nos dice, esta es la primera versión del haiku, esta es la segunda, la tercera, y cada una va cambiando de cierta manera el enfoque que hace. En algunos se enfoca más en el kigo, en otros se enfoca más en la persona como tal, y en otros en el hecho como está sucediendo en ese instante. Entonces, también eso está, en ello radica esa belleza de este libro extraordinario del que también formaron parte y colaboraron nuestros invitados del día de hoy. Ahora, siguiendo con las preguntas, me gustaría que nos dijeran qué es lo predominante en el periodo Showa y qué relevancia cobra con respecto a estos haikus. Bueno, yo creo que el periodo Showa es importante decir en qué años son. Nosotros también lo mencionamos en una pequeña parte de aquí. Esto tiene que ver un poquito más con pues, digamos que con algunas de por qué tenemos dos tipos de kanjis o por qué tenemos dos tipos de grafías en japonés, aunque es la misma lectura. Y esto se debe a que el periodo Showa es de 1926 a 1989. Es decir, hablamos de la época de la guerra, pero también de la época después de la guerra. Es un periodo también más o menos largo y nos da como que una sensación retro, diríamos ahora nosotros, pero hay que entender que también Anaya nació en 1947 y pues falleció en 2020. Entonces, el periodo Showa, así como yo creo que también es la época del señor Takashi Ota, muy probablemente el libro que tenía con los recortes, que encontramos una copia de los recortes hace poco, estaba un poco rayado, pero son estos, pues vienen en la forma que se escribía en la época Showa. Algunos caracteres han cambiado, así como en español ya mucha gente no dice obscuro, dice oscuro, algo así. No cambia demasiado, digamos, pero aún así sí hay un salto importante de generación y digamos que nosotros también ya somos una generación diferente a la de Anaya y a la de la generación Showa. Uh-huh. Sí, sí, así es. Pero pues en este proyecto, como la generación pues boomer. los discípulos de Anaya también como que quería respetar haiku original escrito en japonés, pero de esta época porque, o sea, justo lo que es lo que ha dejado maestro Anaya, ¿no? Sí, es un poco de coincidencia, o sea, pero sí, o sea, ¿cómo se dice? なんて言えばいいかな。何をまあ、たまたまこれだっただけで、Sí, nosotros creemos que fue así porque justamente fue una coincidencia que ellos encontraron. Es decir, cuando comenzó el proyecto, no sé si les he comentado, no sé si, pero me llegaron estos 57 haikus en un archivo PDF y me habían pedido únicamente hacer una transcripción y justamente en mi teclado yo no encontraba cómo conseguir ese carácter porque ya no me aparecía en el cambio. Y entonces como pues las computadoras de ahora digamos son de la era actualizada, Reiwa, ahora estamos en era Reiwa, entonces ya no aparecía el anterior y fue cuando le pido a Takahiro, oye, que también es importante porque fue cuando le pedí a Takahiro, ¿me podrías ayudar a buscar de dónde saco esta nueva, bueno, no nueva, al contrario, esta antigua versión de este kanji o de esta grafía? Ajá, el carácter, ¿no? Que va cambiando. Va cambiando. Algunos cambian cosas muy pequeñas, como detallitos de trazos, otros se han vuelto muy complicados y justo le han quitado el kanji y lo han dejado en hiragana, que hiragana es como la fonética y le han quitado el kanji porque quizá es un kanji que ya no consideran que la gente joven use mucho, entonces los han reducido o los han simplificado también, pero eso ha pasado por muchos años, ¿verdad, Tata? O los han unificado. Algo también relevante es que bueno, esta edición estuvo a cargo de Fernando Salazar Torres,
que en paz descanse, pero que también fue un gran estudioso de la literatura, un gestor cultural, ensayista y también promotor y poeta. Bueno, eran muchas cosas. Igual con Maximiliano Citel Prado, también muy estudioso, igual poeta, editor ahora, y por supuesto Eduardo Serdio, ¿no? Entonces ellos son los que también participan para tener ahora en nuestras manos esta bellísima edición, como podrán ver, y atrás la semblanza del maestro José Vicente Anaya. Y bueno, con respecto a la figura de José Vicente Anaya, ¿cuáles son los principales elementos del budismo zen que se ven reflejados en la traducción que propuso José Vicente Anaya desde su punto de vista? Bueno, en esta ocasión voy a pedirle a Takahiro que comience un poco antes, porque bueno, a diferencia de mí, que yo pues soy mexicana y me crié en una familia de la fe, dentro de la fe y la tradición cristiano-católica apostólica romana, Takahiro es bueno, su familia pertenece a una de las ramas del budismo zen. Bueno, en Japón existe dos escuelas de budismo zen. Uno es Soto y otro es en Rinzai. Y bueno, mi familia, bueno, pertenece más en Soto, pero bueno, ambos como la idea es como muy parecido. Entonces aquí tratamos como budismo zen en general. Y bueno, la respuesta de mi parte es la idea principal de budismo zen es que creer en la verdad que existe en este mundo que nos rodea. Y no, eso no se trata de buscar la respuesta, sino tienes que darte cuenta de que esa respuesta ya está alrededor de ti. Y es cosa de tienes que practicar y practicar. Y bueno, hay una palabra que se dice shugyo. Bueno, en el budismo, bueno, en japonés. En general, dentro de la cultura japonesa se llama shugyo. En español, ¿cómo se...? Pues creo que no hay manera de explicar exactamente, pero ¿sería penitencia o...? Pues ¿cómo? Sí, bueno, es que decir penitencia suena como un poco dentro de la fe cristiana, ¿no? Como has hecho malo, ahora tendrás que pagar esta penitencia o tienes que hacer un sufrimiento para alcanzar algo. Hay como varias formas de observarlo, pero dentro del japonés shugyo se refiere como a... Suena más como entrenamiento, práctica, pues para llegar a la iluminación. ¿no? Iluminación. Pues entonces como la idea de Zen es como tienes que darte cuenta y para llegar a Nirvana pues tienes que darte cuenta de verdades que existe en la naturaleza, en circunstancias que te rodean. Y creo que bueno, esta idea es como, a mí me parece que es algo como, no es nada rimbombante y muy modesto y sencillo. Y pues la actitud de budismo zen, budismo en general tal vez también, pero de zen como que busca esa simplicidad de respuesta y todo. Y eso sería como un poco de clave también para Anaya, porque creo que Anaya trató de usar palabras más simples siempre y nada rebuscadas y pues lo más sencillo dentro de lo posible. Creo que, bueno, me da la impresión de que él trató de usar palabras más sencillos. Pues comparando con, pues, ¿cómo se dice? Daishosaku. Su obra maestra, su obra principal, que es la obra de Hikuri. Pues se nota, a comparación de, por ejemplo, de su obra original, pues se nota que su traducción creo que buscó palabras como más sencillos para entender y todo. Y la verdad creo que eso viene de la actitud de la simplicidad de Zen. Y
Esto tal vez, ¿cómo se dice? Desviamos un poco, pero esto me recuerda también una de las claves para hacer haiku, según explicación de Basho, que Basho siempre decía, bueno, él hablaba de algunos conceptos para hacer este mejor haiku, con sus discípulos cuando les enseñaba decía, ¿no? Como tiene que, haiku debería tener como estas características. Y uno de ellos, existe uno que se llama karumi. Karumi quiere decir, ligereza. Y ahí Basho como que quiere enseñar a sus alumnos, sus discípulos, que como, mira, no metas intención, no metas tanta esa intención de, yo voy a crear un arte solemne, nada de lo que tenga relacionado con, no sé, como algo vida diaria, ¿no? Un poco exagerado suena, ¿no? O sea, que no te metas tanta intención para hacer como arte, y tienes que relajarte. Cuando se puede observar en un haiku esa intención de cómo voy a hacer algo bello y así, ya se ve se ve poco natural, se pierde la sencillez y se ve como muy pesado. Así dice Basho, ¿no? Esa ligereza también creo que viene algo de idea de Zen, y es lo que une la idea de Basho y el trabajo de Anaya y idea de, bueno, un concepto de Zen. Y yo creo que un autor que es como muy importante, bueno, dos personajes que es muy importante mencionar, que digamos que unieron a todos ellos, es Reginald Horace Bryce en japonés, que era un discípulo, bueno, fue traductor de Basho, de sus obras, y también de un Saijiki, un diccionario de Kigo, de palabras de la estación. Y él fue como que sentía un interés muy profundo por el budismo zen. Y eso lo llevó como a aprender japonés y a seguir como estas costumbres cuando todavía el japonés, pues tal vez, o los estudios asiáticos no son lo que eran ahora, lo que es ahora, sino que todavía Japón como que no tiene una identidad, pero aún así fue discípulo del maestro Suzuki Daisetsu, que era un monje budista que también estudió literatura, que también escribió muchas cosas y que también viajó y estudió en el extranjero. Y él justo no es de la misma rama que Takahiro, porque Takahiro es Soto, es Zen, pero es Soto. Él es de Rinzai. Y este monje budista es quien le enseña el budismo que existe dentro de la obra de Matsuo Basho a Reginald Bleed. Y Reginald Bleed, con este libro de traducciones, pues se da a conocer como también ¿cómo se dice? Al mundo angloparlante. Y esto puede ser desde, no sé, ¿quién podríamos decir? Pues sí, desde Allen Ginsberg, Jack Kerouac, o personajes como más de la cultura pop, como John Lennon, tal vez como para que se interesara también con Yoko Ono. Yoko Ono también tenía como algunas cosas un poquito como más, ¿cómo llamarles? Como contemporáneas, de arte contemporáneo. Y entonces como que de aquí vamos como uniendo los puntos hasta llegar al infrarrealismo, a Anaya, a la generación beat, a sus traducciones y cómo él se encuentra como con esta parte como del budismo dentro de, digamos, de lo pop, del beat, de ese descubrimiento que, por ejemplo, Jack Kerouac dibuja en su libro ilustra en su libro de The Road, El Camino, cuando hace su viaje a México, ¿no? Como que descubre esta iluminación dentro de lo que pareciera lo cotidiano. Y dos cosas que me faltaron mencionar que son importantes es la relación de el viaje y los sueños. La relación que tiene también todo esto con el viaje y los sueños, que es un tema constante dentro de esta antología curada por Anaya. Y también dentro de sus obras de Anaya, como Hikuri. Pues el tiempo se nos va volando, Takahiro y Ana, pero no me quiero ir sin que antes nos comenten, pues,
un poco acerca de lo que cada uno realiza desde sus semblanzas. ¿Qué consideran que podrían dar de mensaje a las nuevas generaciones desde todo eso que ustedes han estudiado y desde incluso esta participación en esta antología? ¿Qué deja en ustedes de aprendizaje todo ello? 若者たちになんかこういうのがどう伝えたいかなって気持ち的に。これで私たちが参加したことがなんかこれからの若い世代にどういう役に立つとか、自分がどういうふうに役に立つかな。Bueno, yo creo que me quedo con que el lenguaje puede ser como, no quiero que suene como un mensaje exactamente político en el sentido de que la democracia puede ser política, sino que la cultura y la diversión y el soñar está al alcance de todos y en unas breves palabras. Que yo creo que si la gente que comenzó a escribir los haikus viviera tal vez en la actualidad, lo escribiría con fotos, con reels, y que nosotros podemos ser partícipes. No lo mencioné ahora, pero en la actualidad existen diccionarios que incluyen términos como aire acondicionado, que te hace sentir como el verano, ¿no? O que te dice Navidad. La Navidad se supone que no debería de estar dentro del budismo zen, pero aún así te hace sentir como que el invierno, sí, que las parejas, no sé, te da como una sensación de algo. Y pues tenemos ahora como esta conexión de la cultura pop, ¿no? Y es muy curioso que también los japoneses, pues, no sé, autores como Haruki Murakami también se basaron mucho como en Allen Ginsberg o como en autores de la generación del beat. Entonces, pareciera que estamos muy alejados, pero al final estamos conectados y pues lo podemos apreciar desde muchas perspectivas. Qué bueno que puedan compartir y que podamos compartir sin nada más pensar como en el punto académico, aunque sí lo existe, sino también como desde nuestra vida cotidiana y las sensaciones. Bueno, es lo que está pasando también hasta en Japón, pues también en mi generación o mucho más antes tal vez, pues todos conocemos de haiku, es lo que aprendemos todas las generaciones en la escuela y así, pero mucha gente piensa que haiku es algo muy difícil porque tiene muchas reglas y tienes que usar como, bueno, respetar, ¿no? Como Kigo o 575, moras. Tiempos. O, bueno, eso también depende de escuela de haiku, puede variar, pero aún así tal vez mucha gente se siente que es una como un arte con mucha disciplina, tal vez con muchas reglas, y así se siente, tal vez a veces eso se aleja mucho, a, ¿cómo se dice? Pues a mucha gente. La aleja de la poesía, de la literatura. Sí, se aleja de haiku, es que piensan que es algo difícil, algo muy, como algo que no puedes acceder fácilmente, pero creo que este libro sí, tal vez ayuda un poco de que en esta época, ahora este Basho se considera como uno de los, como santos de haiku. Sí, como los padres del haiku o como... Es que así se dice Seihai, que es como, como santo de haiku. O sea, algo como muy de arriba. Elevado. Ajá. Pero la verdad lo que buscaba él no era así. Él buscaba algo, la conexión de la literatura y la vida cotidiana. Y aún así ahora ya se volvió clásico. Bueno, es lo que pasa, ¿no? Como con todo. Pero analizando más profundo y también viendo trabajos de Anaya y así, aquí podemos llegar en conclusión de que haiku, pues a veces podemos romper reglas, como lo que había hecho Basho, y también podemos dar como un poco de su perspectiva. Es algo más libre,
Y en Japón también como hay más movimientos actuales de cómo revivir haiku y todo eso, pero espero que este libro sea como una parte de esa ayuda Claro. para que la gente se acerque más con haiku. Muchísimas gracias. Justamente es eso, dejarlo rebuscado del lenguaje e irnos a la esencia de lo que se quiere expresar, a la esencia de la vida, a la esencia de nuestra forma de también entender nuestra realidad y los distintos contextos. Creo que eso es lo maravilloso. Pues muchísimas gracias por habernos honrado aquí con su presencia virtual, Takahiro, Ana. Y bueno, pues me Muchas voy gracias, con Laura, unos por haikus. invitarme. A ustedes, muchas gracias. Quiero que me ayuden con otra vez la lectura, Sí, si claro. se puede. Si quieres tú, Ana, después de que yo termine de decir el haiku, lees la traducción y ya luego leo yo la parte comentada y que nos apoye Takahiro para leer esa parte comentada. O ustedes ahí pónganse de acuerdo. Lo que Claro, ustedes claro, prefieran. claro. ¿Qué página sería? ¿Cuál Ah, quieres sí, la elegir? 50. 50. 50. Muy bien. Bueno, mientras lo leo. Muy bien. Hay olor de ciruelo, de pronto se asoma el sol en el sendero. Hay olor de ciruelo, de pronto se asoma el sol en el sendero. Y en lo que lo encuentran, voy a seguir con las distintas versiones. La segunda versión es: el sol se eleva sobre un dulce ciruelo, mira, un sendero. Y la siguiente, tercera versión: como sorpresa, entre olor a ciruelas, el sol se asoma. Y la cuarta versión, y creo que esa es la última: en la montaña, el olor de ciruelas, al sol se entibia. Ahora sí, les escuchamos. どうぞ。梅がかにのっと日の出る山鹿な。 Hay olor de ciruelo, de pronto se asoma el sol en el sendero. 同じだもんね。これもね。Bueno, bueno, vamos a leerlos otra vez, ¿no? En realidad el japonés en todos estos es el mismo. El japonés sí. es el mismo, aunque es Naya verdad, intentó... aunque es verdad que también Basho tenía muchas versiones de una misma poesía, así como hizo Anaya, y bueno, cada una representa algo un poco distinto, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos otra vez, hay olor de ciruelo, de pronto se asoma el sol en el sendero. Estoy donde creer muy chido. 梅がかにのっと日の出る山鹿な。 Y, por ejemplo, la otra versión, otra vez vuelvo a repetir lo que ya nos han leído. El sol se eleva sobre un dulce ciruelo. Mira, un sendero. Muy chido, ¿de dónde? 梅がかにのっと日の出る山鹿な。これ一緒ね。 Como sorpresa, entre olor a ciruelas, el sol se asoma. 梅がかにのっと日の出る山鹿な。 En la montaña, el olor de ciruelas, al sol se entibia. 梅がかにのっと日の出る山鹿な。 Umegaka es el aroma del ciruelo o es el kigo de la primavera. El ciruelo contrasta con noto, una expresión coloquial o vulgar para describir algo que se asoma repentinamente. Noto, casi como una onomatopeya. El aroma del ciruelo es sutil, bello y efímero, pero para no crear una tensión por la formalidad o una sensación emocionalmente pesada, que es lo que hablamos de la caruza, la ligereza, Basho utiliza esta frase noto para dar ligereza a su obra, que es parte de las características primordiales en la creación de sus obras. Noto hinoderu. De pronto se asoma el sol. Bueno, yo voy a leer esa explicación en japonés. はい。梅がか、春の季語。のとは、俗語表現で何かが突然に姿を現す様子。神々しい日の出とは神々しい日の出と繊細な梅の香りといった優雅な要素に砕けた表現を織り込むことで、作品全体が厳かになりすぎないようにしている。草原な情景を重くならないように表現をするという芭蕉の俳句論の一つ、軽みの特徴が見られる。
Pues muchísimas gracias a ambos. Ha sido un placer entrevistarles y bueno, pues les deseamos también muchísimo éxito en todo lo que ustedes lleven a cabo de sus demás proyectos. Igual con este, muchísimas felicidades. Hicieron un extraordinario trabajo también. Enhorabuena. Y que podamos seguir compartiendo esos lazos de amistad entre distintas naciones, entre distintas lenguas. Muchas, muchas gracias. A ti muchas Y gracias. muchas gracias por tenernos aquí.